Hola a todos. Si alguna vez te has preguntado cómo realizar un buen artículo científico y qué pasos seguir para no caer en malos resultados, soy Yasmín Ludeña y el día de hoy te enseñaré las pautas correctas para redactar un adecuado artículo científico y muchas recomendaciones para su composición, de acuerdo al libro de Cisneros y Olave, 2012, titulado Redacción y publicación de artículos científicos. Enfoque discursivo de la página 39 a la 62. Empezamos primero por el título de nuestro artículo científico. Este debe partir desde una perspectiva funcional, ya que nos sirve para informar el tema tratado en el texto. Asimismo, funciona como etiqueta o nominación del trabajo. Esta función resulta definitiva para hacer que el artículo sea visible y tenga potencial de difusión. Por otra parte, viéndole desde una perspectiva discursiva, el título instaura la primera forma de relación entre el autor investigador y sus lectores, presentándole sintéticamente el trabajo realizado con cierta autonomía del contenido mismo. Luego, desde una perspectiva estructural, el título es un sintagma nominal, que por lo tanto no está sujeto al juicio proposicional dicotómico de falso o verdadero. A su vez, presenta la coherencia global del texto y con ello es una catáfora o adelanto del contenido. Asimismo, de acuerdo con Cisneros 2006, un título debe ser breve, completo, preciso, adecuado y concreto. Como segundo punto tenemos a los autores. Estos aparecen después del título y son quienes asumen la responsabilidad del documento escrito y aseguran que el texto cumpla con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. Por otra parte, en su revisión se deben considerar los siguientes casos. El primero es el prestigio de la coautoría, lo cual se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo, que es presentado por varios autores. Formalmente no existen limitaciones, sin embargo, un artículo con más de 4 autores puede generar resistencia entre los editores. Luego está la coautoría inmerecida, la cual sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas, generando conflictos de interés que terminan involucrando a los comités editoriales de las revistas. También está la coautoría no reconocida, la cual trata de omitir el crédito de un autor, lo cual es una grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores. Después, otro aspecto es el desorden de coautoría. Este se trata del orden de presentación de los autores en trabajos colaborativos, el cual debe ser establecido con total conciencia por todos ellos. Asimismo está la inconsistencia en la presentación del autor, la cual alude a la necesidad de generar cierta homogenización en la presentación del nombre y apellido del autor investigador. En este caso, la más conveniente es la sobriedad, es decir, el primer nombre y primer apellido. Por último, tenemos a la omisión de datos por descuido de la lectura de las políticas editoriales. Por otro lado, también es frecuente que los comités editoriales soliciten incluir en un pie de página unas líneas que contengan la información sobre el origen del artículo presentado y una biodata o breve referencia a la carrera profesional académica del autor. El siguiente punto a tomar en cuenta es el resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis, el cual sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. Funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores y bases de datos. Luego, viéndolo desde el punto de vista discursivo, es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector caracterizado por la urgencia de conocer a grandes rasgos el contenido de una investigación a través de la lectura rápida. Por otra parte, se solicita al autor presentar su resumen en 2 o 3 idiomas, teniendo en cuenta las restricciones de paso de una lengua a otra, contando a su vez con la asesoría de un experto en traducción. Luego, desde el punto de vista estructural, el resumen es la macroestructura del artículo, constituida a partir de las macroproposiciones que se interfiere con la aplicación de macroreglas semánticas. Pasando al cuarto aspecto tenemos a las palabras claves, las cuales desde una perspectiva funcional se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos su contenido completo y añade a estas funciones la posibilidad de reunir y resumir artículos sobre un mismo tema. Estructuralmente puede presentarse como unitérmino o como término compuesto.
Para redactar estas palabras existen dos métodos, uno deductivo y otro holístico. Si se elige el primero, las palabras clave presentarán el contenido fundamental del texto desde el término más general hasta el más específico. Si el método es holístico, la selección de los escritores se realizará con base en 4 términos que respondan al tema. Excepto si las políticas editoriales lo exigen de una manera particular, ambos métodos de redacción tienen validez, aunque APA sugiere el primero de ellos. Ahora pasando al siguiente punto tenemos a la introducción, la cual desde una perspectiva funcional es el primer segmento extenso del artículo de investigación que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. Asimismo, también se le ha definido como la carta de presentación del artículo. Y por su parte, los lectores ocupados ven en la introducción una síntesis del trabajo más amplia que el resumen, pero que demanda menos tiempo de lectura con respecto a la totalidad del artículo. Estructuralmente no se restringe a un canon tan claramente como las secciones anteriores, si bien se ha construido consenso sobre 3 puntos que deberían aparecer siempre: el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados, así como la redacción predominantemente en tiempo verbal presente de indicativo. Del mismo modo, el orden que debe seguir la introducción es: problematización, marco teórico, antecedentes, objetivos y estructura. Esto con el objetivo de dotarlo de lógica deductiva y notarse también que tiene una pretensión de densidad alta. Siguiendo con la explicación tenemos a la metodología. Este apartado describe los materiales, los cuales son herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Asimismo explica los métodos empleados en la investigación, lo cual arroja los resultados convenientes. Desde el punto de vista funcional, esta sección sirve para dotar de validez al artículo. Asimismo, a nivel de la estructura, el contenido de la metodología se divide en 3 partes y se elabora en párrafos independientes si la extensión lo requiere. Estas partes corresponden a una primera caracterización del estudio, una descripción de los instrumentos y luego la explicitación de los procedimientos. Ahora pasamos al punto de los resultados, donde se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador al campo disciplinar, presentando de manera condensada lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados, lo cual significa que en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se presentan. Estructuralmente, esta sección se define como un segmento descriptivo que puede combinar texto con tablas y figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de una investigación. En general, la inclusión de una tabla debe estar bien justificada en términos de efectividad, gran cantidad de información en poco espacio. Además, la presentación debería ser lo más limpia posible y presentar la información de manera ordenada, evitando repeticiones innecesarias. Por otra parte, las figuras también suelen aparecer en esta sección del artículo. Dentro de este grupo hay que incluir diagramas, esquemas, infografías, mapas conceptuales, imágenes, entre otros. Como último punto tenemos a las discusiones y conclusiones, los cuales señalan el momento de cierre del artículo, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Por su parte, las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos. Desde una visión discursiva, en este apartado se demuestra la capacidad que tiene el científico de establecer diálogos al interior de los datos, entre ellos con la teoría que los enmarca y entre los datos con la visión del propio científico en su rol de investigador. Asimismo, la estructura de este apartado es la más abierta. La densidad de las conclusiones y la discusión determinan la presentación de estos elementos como un solo apartado o como 2 independientes. A su vez se propone su estructura en 3 dimensiones: interpretación de los resultados, significación de lo interpretado y proyección del estudio. En síntesis, una buena conclusión en el artículo se caracteriza por este diálogo razonado entre la certeza y la incertidumbre. Y bueno, aquí concluye la información del día, agradeciendo su atención y esperando que les haya sido de gran utilidad el tema tratado. Que tengan un buen día y no olviden que cada esfuerzo tiene su recompensa. Muchas gracias.